Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos quórum completo. ¡Eh! Bueno, espero que hayáis activado los recordatorios y eso, que ya esta semana me he acordado y os he puesto en las stories que teníamos directo hoy, así que bueno, aquí estamos. Hoy, ya digo, al completo. Yo estoy un poco nerviosa, pero bueno, ya me conocéis los que habéis hablado conmigo, que a mí el directo no me gusta. Pero bueno, hoy le hemos convencido. Bueno, más bien nos ha sorprendido ella, ¿eh? Sí, venga. Hay que superar nuestros traumas, ¿no? Como dicen. Bueno, hoy vamos a hablaros un cotillo un poco jugoso que da mucho que hablar en todas las personas que nos dedicamos a la logopedia, pero lo vamos a hacer tranquilas porque hay que respetarse. Y vamos a hablaros de cuál es la figura del logopeda, que ya la conocemos porque ya hemos estado hablando de ella en otros directos, pero cuál es la figura del logopeda del cole, que no es un logopeda, es un... Maestro de edición en lenguaje. Aquí la tengo, de examen. Me falta la carpeta. Entonces, en los coles ya sabéis que no está la figura del logopeda, está la figura del maestro de edición en lenguaje. Aquí tenéis a dos, porque aparte de logopeda somos maestros de edición en lenguaje. Y entonces os vamos a contar cuáles son las competencias reales que tiene un maestro de audición y lenguaje en el entorno escolar y por qué a lo mejor se le confunde con el logopeda. Así que, Sole, adelante. A ver, pues el maestro de edición en lenguaje lo que hace es detectar, ¿vale?, las necesidades que puede tener un niño, intervenirlas, pero no se puede intervenir en todas las dificultades que podemos encontrar en un colegio. ¿Vale? Por ejemplo, una evolución atípica que en los colegios los logopedas lo trabajan, no se puede trabajar porque es todo sanitario, ¿vale? Es una necesidad sanitaria. ¿Qué más tampoco se puede así? Digamos que para que os hagáis una idea, el maestro de audición y lenguaje, la competencia real que tiene es apoyar en todas aquellas dificultades que le están impidiendo al niño o a la niña a llevar un completo desarrollo escolar, es decir, a adquirir las competencias y los objetivos escolares. Si hay una competencia, o sea, si hay una dificultad que no está impidiendo para ello, como puede ser la devolución atípica, pues eso no se puede trabajar en un contexto escolar, ¿vale? Y por ende tampoco se puede trabajar la disfagia, ¿vale? Que bueno, no hemos hablado de ello, pero la disfagia, así resumido para que lo entendáis, es la dificultad para deglutir de manera correcta, ¿vale? Se suele dar en los niños, sobre todo en aquellos niños que tienen dificultades Cerebrales. como por ejemplo una parálisis cerebral, ¿vale? Entonces vamos a encontrar niños con disfagia, sobre todo en entorno de colegios de educación especial. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa necesidad la tienen porque comen en el comedor del colegio. Además, la disfagia, no os he comentado, pero es una dificultad que puede poner en riesgo la vida de la persona que la sufre, ¿vale? Por aquello de que la comida se le va hacia los pulmones, se atragantan, hay una neumonía aspirativa, pues al final tiene que llevar un ingreso y en ocasiones pues termina en la muerte. Por eso es importante que lo trabaje el profesional adecuado, en este caso el logopeda. Lo malo que tenemos es que en un cole el logopeda no puede estar, ahora vamos a hablar por qué. Y entonces esos niños que están en contexto escolar, que están comiendo en el comedor del cole y que tienen una disfagia, no están teniendo el apoyo real que necesitan dentro del cole. ¿Quién les ayuda? Pues quien buenamente puede, pues los técnicos, los maestros de audición y lenguaje, pero obviamente su labor, claro, es limitada, no tienen esa competencia, no han tenido ese aprendizaje. Y aunque indudablemente lo hacen lo mejor que saben y lo mejor que pueden y con todo el amor del mundo, pero llegan hasta donde llegan, ¿vale? Entonces, en colegio ordinario, ¿qué dificultades se trabajan, que trabaja el maestro de audición y lenguaje y no serían tanta competencia, digamos, del maestro de audición y lenguaje? Pues una dislalia.
por ejemplo. Una dislexia también lo trabaja el maestro de audición y lenguaje. Un retraso Un madurativo. También. Un TEL también lo puede trabajar un maestro de audición y lenguaje. Todos ellos, o sea, todas estas patologías las puede trabajar para ayudar al niño a incorporarse a la dinámica escolar, ¿vale? A adquirir las competencias y los objetivos curriculares. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final terminan dando un apoyo escolar como un PT, ¿no? Sí. Y digamos, la raíz de la dificultad no se trabaja. Por eso os dicen muchas veces en el cole, no, es que tienes que ir a un logopeda externo. Y dices, pero si ya tienes la logopeda del cole, ¿por qué aún así me tengo que ir a un logopeda externo? Bueno, pues porque el logopeda del cole no es un logopeda, es un maestro de lenguaje. Su competencia es acompañar en esas dificultades para que se pongan a nivel de los objetivos, pero no pueden ir a la raíz de la dificultad, ¿vale? Y básicamente por las ratios también que tienen. No sé. Sí, porque en un colegio estamos hablando a lo mejor de que tienes que coger a, me lo invento, 40 niños en el horario escolar y claro, siempre salen, no salen de forma individual como lo hacemos aquí en clínica, sino que salen 2, 3, 4 y si por ejemplo todos tienen problemas en lectoescritura, pues me saco a esos 5 niños que tienen problemas de lectoescritura, me los saco juntos. No está bien, porque cada niño, aunque sea el mismo problema, la misma necesidad, cada niño tiene sus características diferentes, entonces no podemos trabajar de la misma forma. Por eso en clínica se trabaja cada niño con sus características y sus necesidades y por eso van más adelante y salen más, salen mejor que en los colegios. Sí que podemos encontrar que en algunos colegios sí puede ser que esté la figura de logopeda. ¿En cuáles son? En los centros privados, ¿vale? Y en los centros concertados siempre y cuando ese logopeda tenga, digamos, haya hecho audición y lenguaje, haya hecho la diplomatura o el grado de primaria y luego la mención de audición y lenguaje. Entonces, puede ocurrir que sí que efectivamente vuestro logopeda del cole sea logopeda porque tengo una doble titulación, sea maestro y además sea logopeda, pero claro, estamos hablando de que tiene que ser una persona que tenga que tener 2 carreras, como nos pasa a Sole y a mí. Entonces, no todo el mundo tiene 2 carreras, no todo el mundo ha hecho 2 profesiones diferentes, porque además tened en cuenta que la logopedia es sanitaria y magisterio es educativo. Entonces, no todos los maestros de audición y lenguaje tienen logopedia. Que podéis encontrar el caso de que sí, fantástico, pero aún así las competencias que tienen dentro del colegio por ser contexto escolar son las de audición y lenguaje. Os cuento una anécdota, yo trabajaba en colegio privado, pero estaba como maestra de audición y lenguaje y teníamos una niña con parálisis cerebral y con disfagia. Esa niña se estaba ahogando en el comedor. Entonces me dijeron, oye, hacerle una valoración e interven con esta niña en el comedor. Pues tuvimos problemas porque no lo podía hacer porque mi contrato era como maestra de audición y lenguaje, entonces mis competencias eran de maestra de audición y lenguaje. Entonces te ves en la tesitura, pues que a ti te gustaría hacer, te gustaría ayudar, No te dejan. pero legalmente no lo puedes hacer porque aunque tengas la doble titulación, tu competencia dentro del contexto escolar es audición y lenguaje. Y si ocurre cualquier dificultad, pues al final, digamos, la responsabilidad recae sobre el centro educativo, no sobre el profesional que está realizando esa acción, ¿no? Entonces, es muy difícil que una dirección de centro te deje actuar libremente a pesar de que de que sepa que tienes la doble titulación, porque sabe que tu competencia es de maestro, no es de logopeda. Entonces, bueno, pues ahí está la tesitura. Unas cosillas que íbamos al que he dicho que ahora os contaba. Oh, perdonad, que estoy de jueves, total. Se me van las ideas. No sé qué más. Lo que podemos contar un poco también es, bueno, estamos hablando de la diferencia, pero también qué ocurriría si un logopeda estuviera dentro del ámbito educativo, ¿vale? Que igualmente no estaríamos quitando el puesto a nadie, ¿vale? Simplemente estaríamos como un refuerzo, ¿no? Haciendo equipo, porque realmente aunque no estemos en el ámbito educativo, nos comunicamos mucho con aquellos maestros que trabajan con niños que tenemos en común, ¿no? Entonces la figura del logopeda en un colegio iría más enfocada al asesoramiento,
a maestros, equipo directivo, ¿no? A familias, y estaríamos también haciendo un trabajo un poco de prevención, porque podemos detectar antes de tiempo aquellas dificultades, ¿no? Que nos encontramos en la actualidad en cursos más avanzados como son en primaria, ¿no? Dislexias o simplemente no tener un diagnóstico como tal, sino unas dificultades en el aprendizaje, en la lectura, escritura, que eso si tenemos a una figura especializada en ello en tempranas edades, como son en los cursos de infantil, pues se puede prevenir todo eso, ¿no? Entonces ahí vemos que somos dos figuras diferentes, pero que se pueden trabajar, o sea, que pueden trabajar en conjunto. Claro. Problema que algunas familias nos dicen, jolines, entonces ¿por qué un logopeda no está en el colegio? Bueno, pues un logopeda no está en el colegio básicamente porque los políticos no quieren, porque las familias es algo que reivindican desde hace muchísimos años. La asociación de familias con hijos con dislexia, con hijos con TEL, con hijos con pues eso, dificultades más severas, ¿no? Un síndrome de Down, una parálisis cerebral, además, lo demandan desde hace muchos años. Pero a nivel político pues no se quiere. No se quiere porque somos sanitarios, no somos educativos, entonces siempre a nivel económico están las cosas, ¿vale? Entonces siempre vas a preguntar, oye, ¿por qué no? No, porque esto es competencia de sanidad. Entonces, la manera, digamos, que podría entrar un logopeda dentro de un colegio público sería que hubiera una lista única de digamos, de bolsa de empleo a nivel de sanidad, es decir, que convocasen oposiciones, eso es, que convocasen oposiciones de logopedia a nivel sanitario, y de ahí se hiciera una lista única, y de esa lista única la Consejería de Educación llamase a los logopedas. Así es como lo hacen con los enfermeros y con los terapeutas ocupacionales que trabajan en centros públicos, ¿vale? En colegios públicos, porque en los colegios públicos de educación especial sí que hay profesionales de la sanidad, y ya digo, son los fisioterapeutas, los enfermeros y los terapeutas ocupacionales. Tengo mis dudas, no sé si están o no están, pero la manera de estar de los fisioterapeutas y de los enfermeros es esa. Ellos realmente pertenecen a la cartera sanitaria, ¿vale? Han hecho su oposición de sanidad, están en bolsa de empleo única, y entonces la Consejería de Educación lo que hace es decir a la Consejería de Sanidad, oye, para este curso necesito que me des tanta gente que haya hecho la oposición de fisioterapia, pues necesito 50, bueno, yo creo que me he pasado de número, yo creo que tantos no hay, pero bueno, por decir un número. Efectivamente, vamos a tirar por lo alto. Necesito 170 fisioterapeutas que nos derives a colegios para el apoyo. Entonces, tenéis que entender que el apoyo que haría un logopeda dentro del colegio público, como bien ha comentado Marta, sería una labor de apoyo, y sería, para que lo veamos todo más claro, como si en un colegio de educación especial el fisioterapeuta pues es el que se encarga de movilizar a aquellos niños que tienen dificultades, ¿no? Pero aún así está el profesor de gimnasia, ¿vale? El profesor de educación física sigue estando. Entonces, no tiene la misma competencia. El fisioterapeuta lo que hace es ayudar al posicionamiento, a las posturas y demás de ese niño, de esa niña que necesita pues para sentarse bien en la silla o para comer o para lo que sea, y el maestro de educación física pues hace su clase de educación física. Pues en este caso sería una labor más o menos semejante. El maestro de educación del lenguaje daría su apoyo para que ese niño adquiera las competencias educativas y los objetivos educativos, y el logopeda estaría, como bien ha dicho Marta, pues como una figura de asesoramiento y de apoyo a la comunidad educativa y a las familias. Pero eso a día de hoy pues solamente está en el ideario de los logopedas y de las familias que tienen hijos con necesidades que hay que trabajarlas. Y más cuando hay problemas también económicamente, que los padres no pueden permitirse el tener un logopeda externo y poder trabajar con esos niños. Ahí nos encontramos también con esa tesitura de no tienen recursos económicos, necesitan ese apoyo nuestro, ¿qué hacemos? O sea, eso también tiene que valorarlo
pues eso, los políticos y las personas que no nos dejan estar en un centro educativo que hasta el día de hoy es gratuito. El día de mañana no sabemos, pero hasta el día de hoy es gratuito. Entonces esas personas pues también se tienen que tener en cuenta, que también existen y también están. Efectivamente, porque si no, al final pues lo que hacemos es que la logopedia parezca un lujo cuando es una necesidad. Entonces, bueno, pues desde aquí os invitamos a que compartáis este directo, a pesar de que pues ha salido de aquella manera, porque yo lo siento mucho, pero yo estoy muy cansada, entonces... No, hombre. a pesar de que nos hayamos trabado por el camino tal, pero sí que queremos que os quedéis con el mensaje, que podáis compartir este directo con aquellas familias que sabéis que están en esta tesitura, que se corra la voz de que un logopeda podría estar, si los políticos quisieran, en educación, en contexto educativo, y podrían estar haciendo una labor conjunta con el resto del equipo de orientación. Que no vamos a quitar el trabajo a nadie, que hay trabajo para todos, por suerte o por desgracia hay trabajo para todos, pero lo que queremos al final es ayudar al niño y a su familia, nada más. Porque al final, tened en cuenta que donde más horas pasa también un niño o una niña es en el contexto educativo. Entonces, los apoyos deberían estar en el contexto educativo, que es donde más tiempo pasa. Porque al final lo que hacemos es que aquellos niños y aquellas niñas que tienen dificultades de este tipo, aparte de un coste para las familias económico, es un coste también de tiempo. Que esos niños y esas niñas, pues en lugar de estar jugando en el parque, socializando, que les vendría fenomenal para sus dificultades de lenguaje, pues están yendo por las tardes a un centro privado de logopedia, porque además plazas públicas de logopedia sabemos que hay poquísimas, y están en atención temprana, es decir, están de 0 a 6 años, porque a partir de los 6 años parece que de repente las dificultades han desaparecido por sí solas, ¿no? Pues un niño que hasta los 5 años y 11 meses y 29 días ha tenido dificultades, ya cumple los 6 años y de repente desaparecen. Bueno, pues no. Obviamente esas dificultades si están, le van a acompañar un tiempo más. Entonces, pues bueno, vamos a dar el apoyo en los colegios, que es donde más tiempo pasan, y que dejemos que las tardes estén libres, que puedan tener sus actividades de ocio, igual que el resto de los niños, que puedan acudir al fútbol si les apetece, al baloncesto, y que no tengan que estar encajando esas dinámicas más lúdicas con una terapia que realmente necesitan para tener una buena calidad de vida y para su futuro profesional también, ¿no? Así que pues ahí os dejamos este directo, esperemos que os guste y que lo compartáis, y por favor que nadie se sienta ofendido en el discurso que os hemos dado, pero sí que nos parecía importante que este cotillo, logocotillo, pues salga a la luz y se comparta, y que quede bien clara que la figura del logopeda del cole pues no es un logopeda del cole, a pesar de que tengáis la suerte de que vuestro maestro de lenguaje además sea logopeda, aún así sus competencias son de maestro de lenguaje. Y recordar pues todos aquellos niños y niñas que están en colegios comiendo, se están ahogando y están en riesgo de muerte todos los días de su vida. Y no tienen ese apoyo. Y estamos hablando de la vida de niños y de niñas. De salud, Sí. básicamente. Sí. Así que bueno, pues que tengáis buena semana, y la semana que viene nos vemos en otro logocotillo. Hasta luego. Adiós, hasta la próxima.